Hola amigos de las cosas de Nachete, estamos en este episodio número 10, episodio en el que os voy a hacer un review de un disco mítico y legendario del año 1966, de mediados de 1966, y ese disco es Revolver. Pues aquí lo tenemos, el disco Revolver de The Beatles, un disco de 1966, un disco que para mí significa el punto de inflexión en esa banda, porque fue el último disco que grabaron durante sus giras. Dejaron las giras y ya se dedicaron solo a la música de estudio, para bien de los oyentes, porque dejaron las giras precisamente porque no se podían oír por el criterio de la chavalería de la gente, y los medios que había en aquel momento pues no permitían que un estadio con 50.000 personas pudiera escuchar la música que ellos hacían. Tanto les frustraba a ellos que decidieron dejar la gira. Este disco es la continuación de Rubber Soul, es el séptimo disco de la banda, séptimo disco desde el 63 al 66, o sea, un disco cada 5 meses más o menos, una estrategia comercial que era no parar nunca, la maquinaria de The Beatles nunca debía parar. Y vamos a hacer un pequeño análisis de este disco, empezando como siempre me gusta a mí empezar explicando un poquito de la portada. Esta portada es obra de Klaus Bormann, un amigo de los Beatles de su periodo de Hamburgo, cuando estuvieron en Alemania, cuando todavía eran un grupo con aspiraciones, no ya un grupo consolidado. Conservaron esa amistad y Klaus Bormann hizo esa portada. Es la primera portada en la que, aunque contiene un collage y contiene fotografías de ellos, no salen ellos propiamente dichos, no sale tampoco el nombre del grupo. Ya en Rubber Soul ya pasaba, no aparecía el nombre de Beatles en la portada, y en este Revolver siguieron en esa línea. La portada ganó un premio Grammy, aunque Klaus Bormann se dice por ahí que solo ganó $40, poco en comparación con lo que luego la portada icónica y mítica de este disco ha supuesto. Y entonces vamos a empezar a analizar el disco canción por canción. Antes de hablar de este disco hay que decir que el sonido ya era diferente, cambiaron de ingeniero de sonido y pasó a ser un joven Geoff Emerick. Aunque ya en la banda empezaban a pensar que había que cambiar de productor, George Martin, el gran George Martin, productor mítico, el quinto Beatle, siguió siendo el productor de Revolver. Este discazo Revolver. Revolver, el nombre de la portada no tiene nada que ver con una pistola, es porque el giro de la cinta a la hora de grabarla es Revolve y le añadieron una R, Revolver. El disco abre con Taxman. Taxman es una canción de George Harrison, es la primera canción de George Harrison que abre un disco. Es una canción que tiene una guitarra muy dura, habla sobre los impuestos. There's one for you, 19 for me, que él es el Taxman, el cobrador de los impuestos, y se queja básicamente de que los Beatles ganaban muy poco dinero con sus discos. Muy poco dinero es muy poco dinero, era de los peores contratos que había en la música en ese momento. Por ejemplo, los Rolling Stones ganaban el triple, bueno, una barbaridad. Casi 10 veces más ganaban los Rolling Stones por cada disco que vendían. Entonces por eso la maquinaria de los Beatles nunca debía parar, porque debían de seguir ingresando dinero a base de conciertos, apariciones, publicidad. Bueno, los Beatles eran lo que hoy ha copiado el K-pop, que es no parar, siempre información, siempre en los periódicos, siempre los discos funcionando. Sale un disco cuando todavía el otro no se ha explotado, para que nunca se pare esa rueda, y es una buena táctica, por supuesto, a ellos les funcionó. Y tenemos en Taxman, que curiosamente, aunque sea de George Harrison, la guitarra principal, el punteo magnífico de esa canción lo hace Paul McCartney, porque hubo problemillas a la hora de grabarlo y a George Harrison no terminaba de convencer, le pidió ayuda a Paul, y Paul, aparte de hacer ese bajo tan característico de esta canción, metió su punteazo de guitarra y se marcó su solito, Sir Paul McCartney. La segunda canción de este disco, estamos hablando del disco versión europea, porque en América el disco tiene otras canciones diferentes, cosas que a mí no me gustan en absoluto, pero bueno, era el mercado americano, ellos lo hacían de esa manera. No los Beatles, sino los americanos. El disco, porque sacaron otro disco anterior que se llamaba Yesterday and Today, solo una versión americana, en la que ya algunas canciones de este disco fueron introducidas en ese. Como iba diciendo, la segunda canción de este disco es Eleanor Rigby, la primera canción de Paul McCartney. Ya Paul McCartney y John Lennon, las colaboraciones empezaban a ser cada vez menores, aunque ellos seguían firmando las canciones como dúo. Eleanor Rigby es una canción pop clásico. Clásico quiero decir que es pop basado en la música clásica, con unos arreglos de cuerdas. No toca nadie en esa canción, simplemente Paul McCartney. Lo otro es un conjunto de instrumentos clásicos, de violas, cello, violines, una cantidad de instrumentos. Es una canción que habla de la soledad, que McCartney se pone ahí un poco trascendental y demuestra que también puede hacer canciones más trascendentales, no solo canciones de amor o canciones pop facilonas, como alguna vez le acusó
John Lennon. Paul McCartney en este disco demuestra su versatilidad, lo iremos viendo adelante con canciones muy diferentes entre ellos. John Lennon, sin embargo, en este disco está un poquito más flojito. Dicen que estaba deprimido, que la influencia del LSD lo había dejado aletargado, pero digamos que eran sus primeros escarceos, aunque en mí no me gusta creer, porque de hecho aquí tengo esto que es de donde prácticamente he sacado toda la información que tengo de este disco, el Anthology de Beatles. Esto es oro puro. No sé qué precio tendrá ahora, pero en su momento era caret en su momento, cuando yo me lo compré, cuando salió. No me gusta pensar que las drogas influyeron en este disco, porque de hecho aquí, en esa antología, el propio Ringo dice que los Beatles eran un grupo nefasto bajo las sustancias que te corroen la mente. Luego aparece I'm Only Sleeping, una de las primeras canciones que se grabaron, que tiene el mítico y legendario punteo al revés de George Harrison. Pasaron horas y horas y horas intentando grabarlo, primero dándole la vuelta a la cinta original para que sonara al revés, luego dándole la vuelta al punteo, una serie de técnicas que ellos ya estaban empezando a experimentar y que por supuesto no había manera de llevarlas al directo. De hecho, nunca tocaron una canción de este disco en ninguno de sus conciertos, nunca. Rubber Soul entraron muy poquitas en los directos, pero aquí ya su mente estaba un poco más allá. Ellos ya querían experimentar, es su séptimo disco, ya os digo, toda esa vorágine de grabación les llevó a intentar buscar cosas nuevas, a ofrecer a la gente algo que todavía no se le había ofrecido, y eso es Revolver. En Revolver se le ofrecen esas cosas. I'm Only Sleeping es una canción de John Lennon en la que, pues, I'm only sleeping, yo solamente estoy durmiendo, y es un poquito una oda a esos despistes lisérgicos que tenía. Luego aparece Love You Too, otra canción de George Harrison, una canción en la que ya, si con Norwegian Wood en Rubber Soul ya introdujo el sitar, aquí ya directamente compone una canción prácticamente entera para sitar. Es una canción influenciada, claro, al tener el sitar está muy influenciada por la música india, y George Harrison ya empezaba a ser un amante de la meditación y de esa cultura, con la que fue arrastrando poco a poco a sus compañeros. Eso no pasaría hasta un poco después, cuando los compañeros se dejaran arrastrar y toda esa genialidad en la India en su momento de meditación aparecerían en el disco blanco, pero ahora mismo estamos hablando de Revolver, y aquí empieza esa semillita de descubrimiento de música de otros sitios. La siguiente canción es otro tema muy romántico de Paul McCartney, un baladón que John Lennon diría posteriormente que fue una de sus canciones favoritas de The Beatles, y por supuesto de Paul McCartney, porque John Lennon prácticamente no aporta en lo que es la lírica, no aporta prácticamente nada. Here, There and Everywhere. Una canción muy romántica, una canción muy chula, que a mí en su momento es la típica canción que si lo escuchas más jovencito es la que te salta, si lo escuchas un poquito ya más madurito ya la vas apreciando, tiene unos matices impresionantes. Here, There and Everywhere. Y luego aparece el corte más simple, porque este disco tiene picos, pero en realidad es un disco para todo el mundo, incluido el riesgo que tiene meter una canción infantil como Yellow Submarine. ¿Quién no ha escuchado alguna vez Yellow Submarine? Una canción que a mí particularmente no me gusta Yellow Submarine, reconozco las innovaciones que tiene, Brian Johnson de The Rolling Stones colabora en esta canción haciendo algunos ruidos y haciendo cosas de producción, pero no, a mí esta canción particularmente pues no me gusta en este disco. Luego la película Yellow Submarine es diferente, sí tiene sentido, pero en este disco era una canción que Paul McCartney cuenta que tuvo un sueño, hay otras personas que dicen que el Yellow Submarine era su mundo en el que ellos se evadían. Simplemente creo que es una canción infantil que la metieron en el disco, que triunfó porque fue número 1, al igual que Eleanor Rigby. El sonido guitarrero de este disco y experimental, y el sonido viene ya de un single anterior que era Paperback Writer y Rain, una de mis dos canciones favoritas sin lugar a duda de ese momento de los Beatles, esa época 65, 66, 67 incluso. El concepto de álbum lo cambiaron totalmente, no introducían sus singles normalmente en el álbum, y el álbum tenía entidad propia, algo que explotaría muchísimo más a otros grupos como The Pink Floyd, pero aquí The Beatles pusieron ellos como siempre la primera piedra. Por eso son el grupo más grande de la historia, porque siempre pusieron la primera piedra. Y con Yellow Submarine pues metieron una canción infantil, llegó a ser número 1 en Inglaterra, y es una canción pues que conoce prácticamente todo el mundo. La cara A del disco cierra con She Said, She Said, que originalmente se llamaba He Said, He Said, porque fue producto de una conversación con Peter Fonda, el padre de Jane Fonda, pero para quitarle un poco de entidad y de peso a esa conversación, en vez de he, John Lennon decidió ponerle She Said. Es una canción de John Lennon, es una canción un poco trascendental sobre la experiencia que les contó Peter Fonda de que él había tenido de cuando era pequeño una experiencia con la muerte. Una canción guitarrera, una canción que cierra
la cara A del disco, una canción que cierra la cara A del disco. Una canción flojita. Prácticamente todas las canciones de Lennon o que se le pueden atribuir a Lennon en este disco no son todo lo que Lennon había hecho, ni por supuesto lo que haría después. Digamos que en este disco estaba un poquito ido del perol. La cara B de este Revolver abre con Good Day Sunshine, una canción positivista de Sir Paul McCartney que vuelve a ser diferente a las otras que ya hemos nombrado y que están aportadas en el disco. La canción tiene algo en el ritmo que la hace imparable. Es una bonita canción de Paul McCartney que sigue demostrando en este disco su versatilidad. Posiblemente sea el disco en el que Paul McCartney se muestra como líder del grupo, como el líder de la banda. En ese momento de The Beatles, Paul era el que incitaba a los demás a que experimentaran con la música, que utilizaran todo lo que estaba a su alcance en la producción. Fue el primer disco que se grabó en Abbey Road, en el mítico Abbey Road, que a partir de ahí se consideró que la habitación, el estudio 3 donde ellos grababan, era el sexto Beatle, porque ahí pasó de todo. Pasó absolutamente de todo y salieron obras maestras como este Revolver. La siguiente canción es una canción que a mí me gusta más su versión en el Anthology 2, porque And Your Bird Can Sing fue una canción en la que hay momentos brillantes de la banda musicales. La letra no es tan buena. Lennon en este disco, tengo que repetirlo otra vez, soy fanático de John Lennon, pero en este disco no hizo letras potentes hasta llegar a la última canción del disco, que eso ya es el cierre perfecto. Pero ahora mismo And Your Bird Can Sing, una canción en la que George Harrison y John Lennon completan su guitarra una a la otra de una manera perfecta. Hay que escuchar And Your Bird Can Sing. Repito, a mí me gusta más la versión del Anthology 2, suena más fresca. En la otra versión, aunque hay momentos de inspiración total, suena un poco a venga, vamos que hay que meterla en el disco. Luego aparece For No One, otra balada que no tiene nada que ver con Here, There and Everywhere, donde Paul McCartney vuelve a rebanarse los sesos para hacer una balada espectacular. Alan Thiebaud toca el cuerno francés, colabora con los Beatles en esa canción For No One, una canción que se corta al minuto 2:01 creo que es, si lo tenemos digitalmente, corta abruptamente, no se sabe por qué, pero tiene un cuerno francés que suena espectacular, que tiene el protagonismo en esa canción y que por supuesto es una canción muy del estilo de Paul McCartney, aunque tengo que reiterar que no se parece a lo demás de Paul McCartney que aparece en este disco. Paul McCartney aquí, de verdad, chapo para él. Dr. Robert, otra canción de John Lennon, musicalmente brillante. La letra habla de un doctor y se supone que era un doctor que había en Nueva York que podía surtir de estupefacientes a cualquier artista. Estamos hablando otra vez, ese es el momento que se vivía en esa época entre la cultura musical en aquellos momentos. Y Dr. Robert, hay una leyenda que dice que se refiere a Robert Zimmerman. ¿Y Robert Zimmerman quién es? Robert Zimmerman es Bob Dylan. Ese es el auténtico nombre del bueno de Bob Dylan, que en ese momento, a partir del disco Help, influenció muchísimo a John Lennon. Y aquí, digamos, hace una pequeña sátira a cómo era John Lennon, un poquito de sarcasmo. Dr. Robert, I Want to Tell You. Ya estamos llegando al final del disco. Otra canción de George Harrison, una canción que no es para nada simple. Es una canción muy trascendental, como en el momento en el que él se encontraba, el bueno de George Harrison. Y sacó una canción que se llama I Want to Tell You, yo quiero contarte, y muestra pues todas las cosas que en ese momento le pasaban por la mente, lo difícil que es expresar los sentimientos algunas veces, cosas que parecen muy sencillas pero que llegan a ser muy importantes. I Want to Tell You, aquí ya George Harrison, si el Love You Too, que había hecho una canción prácticamente basándose en su nueva experiencia, I Want to Tell You es una demostración de que George Harrison estaba creciendo mucho como compositor, muchísimo, hasta llegar al punto de crear Something en Abbey Road, que para Frank Sinatra es la mejor canción de Lennon y McCartney, aunque sea de Harrison, Frankie. Y ahora viene una canción influenciada totalmente por la música de la Motown, Got to Get You Into My Life, otra canción de Paul McCartney, en la que Paul McCartney hace un ejercicio vocal que a mí me fascina. Es una de las canciones que suelta, de las que más escucho. Tiene unos metales que suenan maravillosos y luego tiene ese final típico de la música Motown, de la música negra que a Paul tanto le gusta. La voz de Paul es espectacular en esta canción. Una canción en la que prácticamente trabaja solo, otra vez.
Paul McCartney, junto con Ringo Starr, que aporta sus cositas en esta canción, musicalmente hablando, en las percusiones. Una canción muy buena, muy Motown. Si te gusta el sonido Motown, esta canción es perfecta. Es perfecta porque ellos simplemente cogían lo que les estaba influenciando y es que lo mejoraban. Por eso son The Beatles, legendarios. Y ahora llegamos al final del disco. Un cierre espectacular. Que, ojo, es la primera canción que se grabó para este disco. Tomorrow Never Knows. Un ritmo que ha influenciado a todo el mundo. A todo el mundo. Esta canción es espectacular. John Lennon en Anthology le comenta a George Martin que fue la primera, repito, fue la primera que grabaron para la sesión de Revolver. Y le comenta que quería sonar como si estuviera en el Tíbet y Cian Dalai Lama estuvieran cantando la canción. Bueno, pues lo que hace Geoff Emerick con esto es impresionante. La voz de John Lennon suena como si estuviera en el Tíbet. Una canción que solo tiene una nota, la nota do. Una canción impresionante, un ritmo que luego han plagiado. O sea, grupos como Chemical Brothers, por ejemplo. O sea, fijaros hasta dónde llega la influencia. Una canción que tenéis que escuchar. Una canción imprescindible. La letra es totalmente ida de olla. Tomorrow Never Knows. Una frase que John Lennon le robó, amistosamente, claro, a a Ringo Starr, porque Ringo Starr era de decir frases muy potentes y así un poco locas, y Tomorrow Never Knows es una de ellas. Y John Lennon la utilizó para el título de su canción, que luego no tiene nada que ver, o no aparece creo que no aparece esa frase, solo es el título de la canción. La canción es espectacular, es un final impresionante, tiene unos sonidos grabados por Paul McCartney de gaviota. He escuchado por ahí otro tipo de cosas, de indios y cosas así. Bueno, yo solo digo lo que sé. En Anthology 2, Paul McCartney dice que grabó gaviotas, le aumentó la velocidad desde su propia casa, grabó el sonido de las gaviotas que había en esa mañana, y esos son los ruidos que se escuchan, y parecen otra cosa. Tengo que deciros que este disco es impresionante para mí, es el punto de inflexión, quizás el punto musical, el mejor punto musical de The Beatles como conjunto, porque luego ya a partir de Revolver el grupo empieza cada uno por su cuenta. Las canciones, aunque siguen firmándose como Lennon-McCartney, son de Lennon o de McCartney, no de Lennon y de McCartney. En este disco ya se empieza a notar la diferencia que hay entre unas composiciones y otras. Y bueno, deciros que esto es imprescindible, todo el mundo tiene que tener esto en su colección. Dejaré en la descripción el enlace para que lo podáis escuchar gratuito, porque está por YouTube, está por todos sitios. Espero que este vídeo no me lo bloqueen, porque todo lo que es de The Beatles es dificilísimo mantenerlo en YouTube, muy difícil, sobre todo sacarlo nuevo. Ya van varias pruebas, por eso este vídeo de las cosas de Nachete, episodio número 10, en lugar de las cosas menos importantes, está tardando porque me está costando trabajo. Y bueno, espero que lo escuchéis, espero que lo disfrutéis, espero que os guste, y no solo espero, sino deseo que os suscribáis al canal. Muchas gracias a los que han llegado hasta el final. Compartidlo con vuestros amiguetes, esa gente que tiene inquietudes musicales, que lo escuche, de verdad merece la pena, merece mucho, mucho, mucho la pena. En prácticamente todas las listas de los mejores discos de la historia del siglo XX, es rarísimo en el que no está entre los 5 o 10 primeros. Un disco que fue número 1, por supuestísimo, en Estados Unidos, con la versión americana y en muchísimos países de Europa, sobre todo los que la música inglesa funciona mejor. A lo mejor aquí en España no fue número 1, pero estuvo ahí. Inglaterra, Suecia, Alemania, Francia, países que fue número 1, récord de ventas, como siempre, como todos los discos de The Beatles hasta la fecha. Luego vendría algún pequeño tropezón, pero hasta la fecha todo lo que tocaban era oro. La maquinaria Beatles nunca paraba, así que hagamos que las cosas de Nachete nunca paren. Dale un buen like, compártelo con tus amigos, espero que te haya gustado un montón, y en el próximo episodio de las cosas de Nachete, los Goonies. Chao amigos, cuidarse, ánimo, fuerza y salud para todos.